Hoy en Hablamos de nos hemos venido hasta Altea. El mar Mediterráneo, su intensa y cálida luz hacen de Altea uno de los lugares más hermosos de la Costa Blanca alicantina. Sus calles empedradas y sus casas encaladas conservan la misma esencia de hace 4 siglos. Observar el Mediterráneo desde lo alto del pueblo antiguo nos puede ayudar a comprender un poco mejor cómo el mar condicionó la historia del municipio. Desde aquí no es difícil imaginar historias de piratas y desembarcos de flotas de guerra. Hola, Juandi. Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué sitio más maravilloso, ¿no? Es que estás en Altea, ¿eh? A ver qué te crees. Pues cuéntanos historias de Altea. Pues nada, he quedado contigo aquí justamente porque en este lugar se firmó hace 400 años la Carta Pobla de Altea, que es el documento que le da nacimiento administrativo al pueblo que hoy conocemos como Altea. ¿A todo o el casco antiguo? A esta parte que vamos a visitar, ¿vale? Altea es mucho más antigua. Vale. Existía al otro lado del río, en un pueblo que todavía existe y se llama Altea la Bella. Altea la antigua, la primera. Sí. Pero el pueblo que ahora vamos a visitar nació ahora hace justo 400 años. Pues como te contaba, la iglesia tiene menos tiempo que el pueblo, porque la iglesia original se construyó a la vez que el pueblo, es decir, hace 400 años. Sin embargo, en 1893, hace aproximadamente 120 años, el arzobispado clausuró la iglesia, porque amenazaba ruina, ya era muy vieja, y lo que hicieron los alteanos fue pagar cada uno un poquito y reconstruir la iglesia que ahora vemos. Pero claro, ya que se ponían a reconstruirla, pues la hicieron más bonita. Entonces, cuando construyeron esta típica... La cúpula de Altea, ¿no? Uno de los símbolos del pueblo, se construyó precisamente en 1910. Pero lo curioso es que la otra, que es más distinta, nueva, ¿vale? Aquella es la más moderna, tiene una estética modernista, por eso, ¿ves? Tiene como unas gárgolas, como unos pequeños lagartos que rematan cada uno de los caballetes de la cúpula. Mientras que esta es de teja, de toda la vida, vidriada. Teja árabe, pero vidriada. ¿Cierto? Cuando la iglesia estaba en ruinas, el pueblo pagó una pequeña capilla al lado, que es la que se conoce con el nombre de la Capella del Cristo, o la Capella de la Comunión. Pero posteriormente construyeron la iglesia, rehabilitaron y construyeron la nueva iglesia. Entonces, entre una cúpula y la otra se llevan más o menos unos 60 años. Pero lo mejor es que cuando ya rehicieron la iglesia, la unieron a la capilla. Y así ahora la capilla, que originalmente era una edificación exenta, está unida a la iglesia formando uno con la iglesia. La otra peculiaridad es el campanario, ¿no? Ves que hay dos, o que querrían haber dos, ¿no? Efectivamente, es como si faltara uno, ¿no? Porque cuando reconstruyeron la iglesia, retranquearon la fachada, le ganaron esos 4 metros de fachada a la plaza, y cambiaron la ubicación original que tenía el campanario. Y cuando empezaron a construirlo, el suelo empezó a ceder, porque ahí cuentan que el suelo es muy húmedo, como si hubiera una pequeña fuentecilla, un nacimiento de agua. Entonces, cuando intentaron levantar aquel campanario, empezaron a ver que aquello bailaba, que se movía, y entonces no se atrevieron a seguir. Construyeron pero el campanario gemelo, que se tendría que haber hecho, no se llegó a construir nunca por seguridad. Esto es la casa Cervantes. Sí, ¿verdad, Juan? La Casa Cervantes era la residencia privada de Francisco Martínez y Martínez, que era un escritor alteano muy importante del siglo XX, nació a mediados del siglo XIX, y es famoso por muchas cosas, pero tal vez por ser uno de los cervantistas más famosos de su tiempo, y de hecho fue el que tradujo el Quijote al valenciano. Mira. Y tuvo esta gracia, ¿no?, de hacerse una casa que de alguna manera... O sea, que aquí no estuvo Cervantes. No, aquí no estuvo Cervantes, que quede claro. Ni está ni se le espera. Además, recordando
el pueblo se fundó en 1617 y Cervantes murió el 23 de abril de 1616, o sea, difícilmente hubiese podido estar. Complicado. Muy complicado. Pues, como te decía, la casa imita de alguna manera la arquitectura de las novelas ejemplares de Cervantes. Esto podría ser cualquier palacio de sus obras, ¿no? Y de hecho tiene influencias arquitectónicas de prácticamente todos los estilos medievales y de época moderna. Los capiteles son neonazaríes, una imitación de los que hay en la Alhambra. El artesonado sería del arte... Es verdad, esto es muy mudéjar. Muy de, claro, muy de la zona de Córdoba, muy bien, efectivamente. Muy bien. También en Teruel encontrarías este tipo de artesonado. O incluso los arcos de los balcones son lobulados, como los que podrías encontrar en el arte califal, por ejemplo en la mezquita de Córdoba. Efectivamente. Y toda la fachada está marcada por el medallón de Cervantes, que ya fue colocado un poco por darle sentido a todo el conjunto. Muy bien. Originalmente habían solo 60 familias en Altea. Esas 60 familias vivían de estas murallas hacia adentro. Lo que tradicionalmente en Altea se decía dins d'Altea, dentro de las murallas. Pero claro, a medida que el pueblo crecía, la gente fue construyendo las casas fuera de la muralla. Como tú decías, que... Claro, si la ciudad está con la muralla, ¿qué había fuera de la muralla? El monte, es decir, directamente nada. Además estamos a casi 70 metros sobre el nivel del mar, en una elevación a unos 70 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué pasaba afuera? Pues había eso, monte. Poco a poco se van construyendo todas estas casas. Acercándose al mar. Exacto. Y nace lo que sería el barrio marinero de Altea, el Raval Mariner. Y encima, con los años, la muralla tampoco tenía ya mucho sentido defensivo. ¿Y qué hicieron todas las casas que daban a la muralla? Agujerear la muralla y sacarse sus balcones, sus ventanas hacia este lado para tener estas vistas. Y allí, en aquel rincón, todavía podemos ver cómo es una muralla. Cómo era la muralla original, es decir, recta y cuando llega a la base es ataludada, precisamente como la mayoría de murallas que conocemos. Además, las casas aprovecharon el paso de guardia, por donde se hacía antiguamente la ronda, que suele ser ese balcón, que se ve en algunos sitios, una especie de balcón corrido, que era la coronación de la muralla y por donde antiguamente la guardia hacía la ronda. Mira, esto es la última puerta que se abrió en la muralla. Se abrió aproximadamente a mediados del siglo XVIII, hace unos 250 años. Por eso siempre se la conoció con el nombre del Portal Nou, el último portal, el nuevo portal. Pero también se conocía con el nombre del Portal de la Mar. Fíjate en este empedrado, que hace como si fuera una especie de tapiz de piedras negras y blancas. Sí. No es tan antiguo como el pueblo, pero tiene su gracia, porque hasta el siglo XX todas las calles todavía eran de tierra, no estaban pavimentadas. Y en los años 70 se construyó todo este tapiz en la calle Mayor. Y nada, ya hemos llegado a la puerta más antigua de toda la que nos habías comentado al principio. Muy bien. Que es la única que... La original, la única que queda original. La única puerta original de la muralla que queda en pie, que es esta, es el Portal Vell, que se construyó a la vez que toda la muralla, pues eso, a principios del siglo XVII. Estaríamos delante de uno de esos elementos que hace 400 años que... Uno de los que cumplen años este año. Además de historia y belleza, comer es otro de los grandes placeres que tiene Altea. Resulta maravilloso sentarse en la terraza del restaurante Octopussy con vistas a la bahía para disfrutar de la comida tradicional con productos de la zona. El restaurante Los Artistas es otro de los clásicos del casco antiguo, famoso por el talento del chef suizo Roland Brogry. Si lo que queremos es disfrutar de una fusión noruego-española, les recomendamos Casa Vital, que además de restaurante organiza conciertos y exposiciones. Los adictos a la comida italiana no pueden dejar de probar las pizzas artesanales de El Castell, con tradición desde 1986.
You won't find me 'cause I'm already gone. Whoa, whoa. I know I told you it was time to move along, and I tried forgetting, but regretting holding on so strong. So I'm still telling myself to let go of the past. Altea también es conocida como la Villa de los Artistas, ya que un gran número de artistas y artesanos trabajan y residen aquí. Y nosotros estamos con el mejor, con Pepe Díaz Azorín. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, estamos encantados de vivir en Altea. Ya vivimos 39 años. 39 años aquí. 39 años aquí, estamos Toda encantados. una vida. Toda una vida. Pero en fin... ¿Por qué está tan vinculado el mundo del arte con Altea? Bueno, no tan vinculado como dice la gente, pero en fin, realmente aquí ha habido esto y hay muchos artistas, pero vamos, no. Mira, te voy a poner un ejemplo, Genaro La Huerta, que era profesor mío cuando en los años 70, en la segunda mitad de los 50, en Valencia, y en ese momento yo no sabía nada, pero fíjate qué coincidencia, le regalaron un terreno y se hizo una casa, y tenía la casa aquí, en Altea, ¿no? Pero vamos, independientemente de este hombre que me conoció cuando vino hace 39 años, me dijo, Azorín, digo, ¿cómo me ha conocido después de tantos años? Pues independientemente de este pintor, han venido muchos pintores y mucha gente aquí. Y entonces, ¿a qué se debe, digamos, que venga tanta gente? Porque Altea, desde el punto de vista estético, es una preciosidad. Primero, la situación, está cerca del mar. Segundo, que es una altura donde tenemos muchas vistas. Y tercero, que las casas blancas y son muy bonitas, aunque naturalmente Altea se creó en tiempo de los árabes, porque la parte, digamos, antigua de Altea era Altea la Vieja, donde han encontrado restos ibéricos. Pero aquí no, aquí lo montaron los árabes, y cuando en el año 1300 aproximadamente, los árabes de tanta lata que vinieron aquí, vaciaron Altea completamente y lo mandaron todos los árabes a la montaña, pues resulta que pusieron aquí cañones y tal, y estaban llenos de soldados. Bueno, entonces, hasta que Felipe II, en 1500, se cansó de esto, vino aquí y puso una muralla, que todavía quedan 2 puertas de la muralla, y la gente volvió aquí. ¿Qué ocurre? Que levantaron las casas, que se habían caído en tanto tiempo, en tantos siglos, 3 siglos, pero resulta que las calles son las mismas, son las mismas árabes. Y al lado de mi casa, por ejemplo, hicieron obras hace unos años, de una señora que murió, le hicieron obras, y cuando estaban los albañiles cavando por bajo, había trozos de cerámica, y digo, ¿y esto? Dice, coge lo que quieras, Pepe, que aquí no nos hace falta. No, cogí muchos, las tengo en el estudio 2, el estudio de enfrente, y son cerámicas antiguas, cerámicas árabes y cerámicas de la época, claro, trocitos de cerámica. ¿Y se tiraban? Es decir, no, están rotos, son trozos rotos, no son trozos enteros, no son enteras. Bueno, pues Altea es desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la vida tranquila, es una maravilla, estamos muy contentos. Y por eso, como te he dicho, me vine yo desde Alicante con el doble de puntos que para ir a Madrid, Barcelona, Valencia, me vine a Altea. Pero no solamente yo, hay muchas personas que han elegido Altea y han venido, si no para quedarse, han venido con frecuencia para estar aquí, vivir y sentirse pues en un entorno muy agradable. Otra de las atracciones de Altea es poder disfrutar de sus exclusivas tiendas de productos artesanales y únicos. Ahora les vamos a mostrar otra de las curiosidades que tiene Altea. ¿Se imaginan dormir en una antigua panadería del siglo XVIII? Les estoy hablando del Hotel Ábaco,
un hotel con encanto situado en el centro de Altea. Sus 10 habitaciones temáticas ofrecen un ambiente acogedor y cálido. Como han podido ver, Altea lo reúne todo: belleza, artesanía, gastronomía, pero sobre todo desprende encanto. Y Mediterráneo, mucho Mediterráneo.